¿Qué pasa, Eddie? Vos solo te metiste en este quilombo. Vos sos el principal responsable de haberte metido en el quilombo que estás hoy. En el quilombo que es Boca, y vos seguís ahí adentro, y te la estás comiendo toda, porque evidentemente a un tipo como Edinson Cavani, la exigencia de los hinchas de Boca va a ser mucho más grande que con el resto. Por lo que significa el nombre de Edinson Cavani y porque ya van 2 años de la estadía de este jugador en Boca Juniors. Pero esto solamente responde a una decisión personal de uno de los jugadores más queridos y respetados y más importantes de la selección uruguaya de los últimos 30, 40, 50 años. En un top 3 entran Luis Suárez, Diego Forlán y en un tercer escalón, sin lugar a duda, Edinson Cavani. Y yo la verdad a veces me pregunto, ¿por qué los jugadores toman las decisiones que toman en determinados momentos de su carrera? Y además también, ¿por qué insisten tanto en esto? Yo entiendo lo que significa Boca a nivel continental. Entiendo que por ahí era un deseo de Cavani jugar en Boca. Es un tipo que nació en Salto, muy cerca de Argentina, evidentemente, mucho contacto desde su niñez, desde la televisión, consumiendo por ahí el fútbol argentino y demás. Pero también hay un punto que tenemos que hablar y evaluar, y es esto de que Edinson Cavani de alguna manera se buscó este problema que está teniendo hoy. Teniendo la oportunidad de venir a jugar a Uruguay, a cualquier equipo, Nacional, Peñarol, Danubio, el club que lo vio nacer, y hace poco nomás, Matosas le dedicó unas palabras a Cavani en Instagram como las puertas de tu casa están abiertas, y el tipo respondió como diciendo, yo estoy feliz acá y soy terco y voy a seguir acá en Boca. Palabras más, palabras menos. Y la realidad es que hoy por hoy Cavani está metido en un quilombo tremendo. En uno de los peores momentos de Boca de los últimos tiempos, al menos que yo recuerde, 11 partidos sin ganar. Cavani no le hace un gol a nadie, o cuando hace un gol es totalmente insignificante. Ayer vi el partido de Boca contra Huracán, y la verdad que Huracán lo paseó. Le pintó la cara, era para haberle ganado por más cantidad de goles, por una diferencia mayor. Y Cavani es una cosa que está ahí, que no genera absolutamente nada. Lo están puteando todos los hinchas de Boca. Eddie, te están puteando todos los hinchas de Boca y ahora ya te putean en Argentina lo de Boca, lo de River, el resto de los equipos, porque evidentemente al jugar en Boca también te pones a la otra parte de la población, al resto de los hinchas de los demás clubes en contra. En Uruguay también te putean, porque no viniste a Uruguay, porque tenés 38 años y de alguna manera estás dando lástima con el papel que estás haciendo en Argentina, en Boca. Y yo sé que Cavani seguramente es un tipazo, porque esto lo he escuchado de muchas personas, que es buenísimo. Cuando uno lo escucha declarar muchas veces, tiene como algo un poco como si fuera un niño en algunos aspectos, por la forma en la que declara. Pero también tenemos que hablar de un tipo que hizo historia en la selección uruguaya y que la realidad es que se pasa por los huevos haber nacido en Danubio, haber surgido de ahí, se pasa por los huevos la liga uruguaya, se pasa por los huevos absolutamente todo lo que esté pasando acá y no tiene el mínimo interés de venir a jugar a nuestro país. Hoy con 38 años, capaz que claro, cuando le peguen un boleo en el culo de Boca, y bueno, ahí quizás si quiere seguir jugando, y la típica, ahí capaz que se levanta el tubo y che, ¿cómo está la cosa? ¿Hay lugar ahí? Danubio, Nacional, no sé, el que quieras. Y la verdad es que a veces yo digo, no es necesario que los jugadores, después de haberse consagrado de la forma que lo hizo Cavani, siendo campeón
campeón de América, jugando en las mejores ligas del mundo, siendo un tipo referente de la selección uruguaya. ¿Qué necesidad tenés de pasar por esto? Te están puteando hace rato en Boca. Y la verdad es que te lo mereces. Te lo mereces porque eso responde nada más que a una decisión personal. Si vos decís, me voy de acá, se terminó, ya está. No me salió, hace 2 años que estoy acá, no puedo ganar nada, Boca está cada vez más hundido, esto es un caos. Me voy a jugar a Uruguay. A mí, la verdad es que esto es lo que me genera un poco más de... que me hincha las bolas, que me hincha las pelotas, porque entiendo que también los jugadores de fútbol deben ser agradecidos para con los equipos que los formaron, la liga de donde salieron, y de alguna forma que Cavani hubiese regresado a Uruguay. Yo no estoy hablando que hubiese venido a jugar a Uruguay con 33, 34 años, pero ya a una edad avanzada como la de Cavani, para lo que significa, evidentemente, tener arriba de 35 o 36 años en el fútbol, retornar al continente e irte a jugar a Argentina, es como que a mí me causa bastante rechazo. Y hoy lo pongo arriba de la mesa con todo esto que está pasando. Y es para decirle a Cavani, jodete. Jodete, Eddie, vos te buscaste esto. Podrías estar jugando acá en Uruguay, tranquilo, o con la exigencia que merece, por supuesto, pero estás en tu país, con la gente que te bancó siempre, con los que fueron a verte en la selección durante tantos años. A esa gente también tenés que darle cosas. Y cuando digo darle cosas me refiero a, bueno, volvé a jugar al Uruguay, a tu país. Yo sé que es una decisión personal y que probablemente a Cavani le motivó más jugar en Boca que venir a Uruguay. No creo que haya sido por una cuestión meramente económica, porque evidentemente de ese lugar no competimos o se hace mucho más difícil competir, pero sí entiendo que tiene que ver como con un deseo que a mí personalmente me produce rechazo. Y que esta situación que está atravesando hoy Boca con Cavani como uno de los referentes, porque es el capitán, y de alguna manera decís, jodete, macho, vos te buscaste esto, vos te lo buscaste. Porque está bien, 2023 cuando va a Boca, yo la verdad entendía que pienso lo mismo ahora y en aquel momento decía, yo creo que es una decisión personal, obviamente, pero digo, yo doy mi opinión sobre esa decisión y es que los jugadores de la selección uruguaya, muchos, estaban en esa de, no, como que reacios a volver al país porque tienen miedo que los puteen de un lado o del otro. Déjese hinchar las pelotas. Te van a putear estés donde estés, porque así es el fútbol. O no conocen el medio. Hay que saber manejarse dentro del mismo. Suárez vino a Nacional, Forlán vino a Peñarol. ¿Qué misterio? Los Godín, que se terminaron retirando puteados en Argentina, terminaron dando lástima. ¿Esa es la imagen que quieren dejar o que querés dejar ahora? Le pregunto a Cavani. ¿Esa es la imagen con la que querés despedirte del fútbol? Puteado en una cancha del fútbol argentino con gente que no le importás más que por estar en ese momento en el club. Quiero decir, no hay una relación de pertenencia por ser un jugador por ahí de la selección argentina, por ser argentino. Acá en Uruguay tenías a tu gente, a tu casa. En Argentina no existís. Y hoy, evidentemente, estás pagando las consecuencias de una decisión que tomaste, no solo en el 2023, que reitero, por ahí la puedo llegar a entender. Ahora, la estiraste mucho, la estiraste, la extendiste, y te estás dando la cabeza contra la pared.
porque el pasaje de Cavani en Boca será recordado como uno de los peores momentos de la institución en los últimos 30 años. Ya sé que todavía no terminó el campeonato, que falta, que por ahí lo pueden levantar. Hoy la realidad es que ver a Boca es ver la bomba atómica. Porque la realidad es que es un desastre y además no se le ve una capacidad de mejora a corto plazo. Por el entrenador que tiene, porque los jugadores son un desastre y hay hasta una cuestión de energía. Yo creo en esas cosas que cuando la cosa viene mal y hay un olor, un tufo feo, se hace muy difícil salir si no hay un cambio drástico desde la dirección general, incluso hasta desde un presidente. En este caso, Riquelme en Boca hoy está siendo puteado por todos, o por la inmensa mayoría, salvo algunos pocos. Porque es verdad que el asunto de Boca tiene un trasfondo político, y de ahí nace toda esta disputa de Riquelme y Macri, pero también hay que ver lo que deportivamente le pasa a Boca, y en este caso es que las cosas no le salen como consecuencia, a mi entender, de unas muy malas decisiones o de pésimas decisiones de la cabeza directriz, de Juan Román Riquelme, que puso, pobre ruso, a mí me da mucha pena verlo. Realmente me llegó un video donde no podía subir dos escalones, para ir a la conferencia de prensa ayer después del partido ante Huracán. Lo tuvieron que ayudar. Y la realidad es que da lástima ver un tipo dirigiendo en ese estado. Porque no se lo merece ni él, ni tampoco creo que sea lo adecuado exponer a un tipo que está atravesando un asunto de salud complicado como para ponerlo al mando de un equipo con la exigencia de Boca. Entonces digo, es un quilombo lo de Boca tremendo. Es un caos generalizado. Y Cavani eligió quedarse dentro de ese quilombo. Y a Cavani lo están puteando y lo van a seguir puteando cada vez más y mucho más aún si las cosas no salen. Entonces también esto que le está pasando a Edinson Cavani es una consecuencia de malas decisiones del jugador. En lugar de estar en su país, con su gente, en los clubes donde él por ahí se siente identificado o en el club donde lo vio nacer, eligió quedarse en Argentina, que lo puteen de todos lados, y está bien que sea así, porque él es la figura del equipo, o una de las figuras, aunque ya hoy la realidad es con 38 años, en el ocaso de su carrera, Cavani ya no es el mismo hace rato. Yo creo que en gran parte juega por el nombre que tiene. Pero eso se termina, porque los años pasan para todos. Quería hablar un poco de esta situación, de Cavani, de que Cavani está dando lástima en Boca. Y en gran parte es responsabilidad del jugador por haber tomado, a mi entender, malas decisiones en distintos momentos de estos últimos 2 años. Suscríbanse, denle like, seguiremos hablando de temas que nos pinte hablar. Hoy, evidentemente, esto que está pasando en Boca es noticia, más en Uruguay donde no tenemos fútbol todavía. Ayer no teníamos ningún partido para mirar, nos pusimos a ver Huracán Boca, River San Lorenzo más tarde, somos futboleros, y la realidad es que esto que está pasando en la vecina orilla da para hablar, analizar, y mucho más aún cuando hay un jugador con la trayectoria y trascendencia que ha tenido Cavani en nuestra selección. Nos vemos la próxima, suscríbanse, denle like, abrazo grande.